en el opulento mundo de los multimillonarios, donde todo brilla en la superficie. A veces, las sombras más oscuras esconden las verdades más dolorosas. ¿Puede un alma sencilla, buscando solo sobrevivir, convertirse en la salvación de una vida inocente? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días y dale me gusta el video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La luz del sol entraba débil por la ventana pequeña, aquella que daba al patio de tierra. Elena estaba de pie frente a la estufa, revolviendo las gachas en la olla vieja, mientras oía la respiración pesada de su madre en la habitación de al lado. Doña Isabel tosía de nuevo. Era una tos profunda, de esas que parecen arrancar pedazos de adentro. «¡Mamá, se tomó el jarabe!», gritó Elena sin quitar los ojos de la olla. «Lo tomé, hija mía. No te preocupes por mí». «No», Elena suspiró. Preocupación era lo que no faltaba en aquella casa. Estaba su madre con bronquitis crónica, su hermano Javier, que permanecía acostado desde el accidente en la construcción, y las cuentas que nunca dejaban de llegar. Ella trabajaba como empleada de limpieza, aceptaba lo que aparecía, pero el dinero nunca era suficiente. «Elena», la voz de Javier, venía de la otra habitación. «¿Hay café?», «Ya va, Javier». «Solo un minutito». Sirvió las gachas en 2 cuencos desiguales. Tomó el pan duro que había guardado y llevó todo en una bandeja improvisada. Doña Isabel estaba sentada en la cama, con las manos temblorosas, sosteniendo el rosario. «Dios abrirá un camino, hija». «Sé que lo hará». Elena sonrió, pero era una sonrisa cansada. ¿Cuántas veces había oído eso y, sin embargo, la fe de su madre nunca flaqueaba? «Conseguí un trabajo nuevo», dijo ella, sentándose en el borde de la cama. «Está lejos, pero pagan bien en una mansión allá en la urbanización La Arboleda Dorada». «Una mansión». Los ojos de doña Isabel brillaron. «Gracias a Dios, Virgen Santísima. ¿Ves? Yo te lo dije. Todavía no sé si va a funcionar». «Mamá, la agencia dijo que es un hombre difícil, viudo, tiene un bebé pequeñito». «¿Un bebé?». Doña Isabel apretó la mano de su hija. «Siempre has sido buena con los niños, Elena, desde pequeña. ¿Recuerdas cómo cuidabas de Javier cuando era un bebé?». Elena recordó todo, las noches en vela, el llanto, el hambre, pero también recordó la sonrisa de Javier cuando se despertaba por la mañana. Los bracitos estirados, pidiendo que lo cargara. Había algo sagrado en eso, algo que el dinero no compraba. 2 horas después, estaba en la puerta de la mansión. La construcción era inmensa, blanca, con columnas y un jardín que parecía no tener fin. Elena apretó su bolso viejo contra el cuerpo y respiró hondo antes de tocar el timbre. Una mujer rubia de tacón alto y ropa cara abrió la puerta. La mirada que le lanzó a Elena fue rápida, fría, evaluadora. «Eres la nueva empleada de limpieza». «Soy Elena. La agencia me mandó a venir hoy». «Valeria, soy la asistente del señor Alejandro. Entra». El tono era de orden, no de invitación. Elena entró. El suelo era de mármol tan pulido que reflejaba las luces del enorme candelabro que colgaba del techo. Había cuadros en las paredes, muebles que parecían de museo, un silencio pesado que resonaba con cada paso. «Tus funciones están descritas aquí». Valeria le entregó una hoja. «No te desvíes de ellas. Horarios, áreas permitidas, todo está escrito». Al señor Alejandro no le gustan las improvisaciones. Elena miró el papel. Limpieza, organización, cocina eventual, nada sobre el bebé. Y el bebé preguntó sin poder contenerse. «¿Qué pasa con el bebé? Puedo ayudar con él. Si es necesario, sé cuidar niños». Valeria soltó una risa corta sin humor. «Tiene 2 niñeras. De hecho, tú te quedas en tu función, limpieza». «¿He entendido? ¿He entendido?». Pero algo dentro de Elena le decía que aquello estaba mal. Se oía un llanto ahogado proveniente del segundo piso. Un llanto de bebé débil, cansado. «¿Puedes empezar por la cocina?», me dijo Valeria ya alejándose. «Y no hagas ruido. El señor Alejandro trabaja en casa hoy». Elena tomó los materiales de limpieza que estaban en el armario y comenzó.
Fregó, pasó el trapo, organizó, pero sus oídos estaban atentos al llanto de arriba. No paraba y nadie iba. Cuando el reloj marcó las 4, Elena subió la escalera con un vaso de agua solo para ver, solo para asegurarse. La habitación del bebé era enorme, pero fría, las paredes blancas, la cuna moderna, todo muy bonito y muy vacío. Y allí, llorando con la carita roja, estaba él, Mateo. Elena se acercó despacio. Dejó el vaso en la cómoda y miró aquel rostrito arrugado, los ojitos cerrados con fuerza, la boquita abierta en un llanto. «Hola, mi bien», susurró extendiendo la mano. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Tienes hambre? ¿Te duele algo?» El bebé continuó llorando, pero cuando Elena tocó ligeramente su bracito, algo cambió. Abrió los ojos y se quedó quieto por un segundo, como si estuviera tratando de entender de dónde venía aquel toque. Ya, Elena lo tomó en brazos aún sabiendo que no debía. «La tía está aquí», y fue en ese momento que la puerta se abrió. Un hombre alto entró, traje oscuro, rostro cansado. Sus ojos fueron directamente hacia Elena, hacia el bebé en sus brazos. «¿Quién eres tú?» La voz era grave, controlada, pero había algo roto debajo. «Yo soy la nueva empleada de limpieza, señor Elena. Lo oí llorar y se te instruyó que no entraras aquí. Disculpe yo solo. Ponlo de vuelta en la cuna». Elena obedeció lentamente, sintiendo el corazón latir con fuerza. Acostó a Mateo en la cuna y el bebé volvió a llorar. En el mismo instante el hombre Alejandro miró a su hijo. Miró como si estuviera mirando una herida abierta. Luego salió de la habitación sin decir nada más. Elena se quedó allí parada escuchando el llanto y por primera vez en mucho tiempo sintió que había encontrado a alguien que la necesitaba tanto como su propia familia. Antes de bajar hizo una oración silenciosa. «Dios, si tú me trajiste hasta aquí, muéstrame lo que necesito hacer. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días y dale me gusta el video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Los días siguientes fueron extraños. Elena limpiaba, cocinaba, organizaba, pero sus oídos estaban siempre atentos al segundo piso. El llanto de Mateo era constante, un llanto que no era de berrinche, era de carencia, de dolor. Las niñeras cambiaban de turno, llegaban, se quedaban en la habitación con el bebé, se iban, pero no había afecto en aquello. Elena las veía por los pasillos. Una de ellas miraba el celular mientras Mateo lloraba en la cuna. La otra calentaba el biberón en el microondas sin probar la temperatura. «No es de tu incumbencia», dijo Valeria cuando se dio cuenta de que Elena estaba mirando. «Tú tienes tus funciones. Ellas tienen las suyas». Elena bajó la cabeza, pero no estuvo de acuerdo. ¿Cómo que no era de su incumbencia? El bebé estaba sufriendo allí a pocos metros y nadie hacía nada. Alejandro casi no aparecía. Se encerraba en su despacho, pasaba horas al teléfono, salía para reuniones. Cuando se cruzaba con Elena en los pasillos, desviaba la mirada como si verla fuera a recordar algo que prefería olvidar. Una tarde, Elena estaba pasando el trapo en el pasillo del segundo piso, cuando oyó voces alteradas. «No está tomando bien el biberón». Era una de las niñeras, Lorena, la más joven. «No sé qué hacer. Lo escupe todo». «Entonces fuérzalo», respondía Valeria impaciente. «Necesita alimentarse, pero llora, vomita. Esos son caprichos. Los bebés lloran, es normal». Elena sintió que la sangre le hervía. Caprichos. Un bebé de 3 meses. No tenía caprichos. Estaba pidiendo ayuda de la única manera que sabía. Cuando las dos salieron, Elena entró en la habitación. Mateo estaba en la cuna, rojito, sudado. Lo tomó en brazos y sintió la temperatura de su piel. «¿Tienes fiebre, mi amor?» Tomó un pañito, lo mojó con agua fresca y se lo pasó por el rostro. Lentamente Mateo abrió los ojitos, se quedó mirándola y entonces por primera vez Elena vio un esbozo de sonrisa. «¡Ay, Dios mío!», susurró ella sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Solo querías un cariño, ¿verdad, mi niño?». Empezó a cantar en voz baja una canción de cuna, antigua que su madre le cantaba cuando Elena era pequeña. «Duérmete, niño.
Duérmete ya. Mateo dejó de llorar. Los ojitos comenzaron a cerrarse pesadamente. Se durmió allí en el regazo de Elena, respirando profundo. Por primera vez en paz, Elena se quedó allí meciéndolo suavemente, con el corazón apretado y lleno al mismo tiempo. Sabía que aquello le iba a traer problemas. Sabía que Valeria lo descubriría, pero no podía parar. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz cortó el silencio como una cuchilla. Elena se giró. Valeria estaba en la puerta con los brazos cruzados, la expresión dura. Estaba llorando con fiebre. ¿Y yo te mandé a cuidarlo? No, pero entonces sal ahora. Elena se levantó despacio intentando no despertar a Mateo. Lo colocó de vuelta en la cuna, pero antes de salir miró a Valeria y dijo con firmeza: necesita un médico. No está normal. ¿Y quién eres tú para decidir eso? Soy madre de corazón y sé cuando un niño está sufriendo. Valeria dio un paso adelante. Su mirada era de puro veneno. Eres una empleada de limpieza y si entras en esta habitación de nuevo, estás en la calle. Elena salió, pero no se rindió. Esa noche, antes de irse, dejó una nota discreta en la mesa del despacho de Alejandro. El bebé tiene fiebre. Por favor, llame a un médico. No firmó, pero sabía que era arriesgado. Al día siguiente, cuando llegó, el ambiente estaba peor. Valeria la recibió en la puerta con una sonrisa falsa y peligrosa. Buenos días, Elena. El señor Alejandro quiere hablar contigo. El corazón de Elena dio un vuelco. Siguió a Valeria hasta el despacho. Alejandro estaba sentado detrás de la enorme mesa con el rostro serio. Siéntate. Se sentó con las manos sudorosas, apretando el borde de su blusa. Recibí una nota ayer diciendo que mi hijo estaba enfermo. Elena tragó saliva. Fuiste tú. Pensó en mentir, en negar, pero lo miró a los ojos y vio algo escondido debajo de toda aquella frialdad. Miedo. Sí, señor. ¿Por qué crees que tienes el derecho de interferir? Porque estás sufriendo y no puedo fingir que no lo veo. Alejandro se quedó en silencio. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Después suspiró. Llamé al pediatra. Viene hoy por la tarde. Elena sintió un alivio tan grande que casi lloró. Gracias, señor, pero vas a dejar de entrar en la habitación de mi hijo. ¿He entendido? Pero sin peros, fuiste contratada para limpiar, no para cuidarlo. Elena bajó la cabeza. Sí, señor, pero en el fondo sabía que no iba a poder porque había algo en aquel bebé que la conmovía. Algo que era más grande que el miedo a perder el empleo. Cuando salió del despacho, Valeria estaba esperando en el pasillo y su sonrisa era de quien acababa de ganar una batalla. No aprendes, ¿verdad? Me dijo en voz baja, pero vas a aprender. Yo me encargaré de eso. Elena no respondió. Solo volvió a la cocina, con el corazón apesadumbrado y la certeza de que la guerra apenas había comenzado. Pero arriba, Mateo dormía, y por primera vez en días no estaba llorando. El pediatra vino y se fue. Estuvo menos de una hora. Elena estaba limpiando el pasillo cuando bajó hablando en voz baja con Alejandro. Es un cuadro de reflujo nada grave, pero necesita atención. Cambiar la fórmula de la leche, mantenerlo más. Tiempo en brazos después de las tomas, observar la temperatura. Las niñeras se encargarán de eso, dijo Alejandro, con voz distante. Con todo respeto, señor Alejandro, un bebé necesita más que técnica, necesita afecto. Alejandro no respondió. Acompañó al médico hasta la puerta y volvió al despacho sin mirar atrás. Elena apretó el trapo de limpiar entre sus manos. Quería gritar. Quería sacudir a aquel hombre y preguntarle cómo era que no veía. Cómo era que no sentía. Su hijo estaba allí, pidiendo amor, y él fingía que no existía. Elena, la voz de Valeria resonó desde el piso de arriba. Ven aquí. Subió. Valeria estaba en la habitación de Mateo sosteniendo un biberón. El médico recetó una leche nueva. Vas a ir a la farmacia a buscarla ahora, y vuelve rápido. Nada de quedarte paseando. Elena tomó el dinero y la receta y salió, pero antes de irse, echó un vistazo a la cuna. Mateo estaba despierto con los ojitos fijos en el techo. No lloraba, solo existía, como si ya se hubiera rendido de pedir atención. Volvió lo más rápido que pudo. Cuando llegó, encontró a una de las niñeras intentando dar el biberón a Mateo,
que lo escupía y giraba la cara. «Este niño es difícil», se quejaba la niñera. «No quiere». «¿Puedo intentar?», preguntó Elena antes de pensar. La niñera la miró confundida. «Tú, solo un minutito». La mujer se encogió de hombros y le entregó el biberón. Elena se sentó en la mecedora, tomó a Mateo en brazos y lo acomodó en el ángulo. Correcto, con la cabecita más alta, como había aprendido con Javier. «Vamos, mi amor, despacio, sin prisa». Acercó la tetina del biberón a sus labios. Mateo dudó. Luego comenzó a succionar. Despacio, pero tomó y no escupió. La niñera se quedó boquiabierta. «¿Cómo lo hiciste?». «Es solo tener calma y sostenerlo con cariño». Pero la puerta se abrió. Valeria entró, y su mirada fue directa hacia «Elena, ¿qué te dije sobre mantenerte alejada del bebé?». «Solo estaba ayudando». «Estabas desobedeciendo, pero estaba tomando». «Mira, está bien». Valeria caminó hacia Elena y le arrancó el bebé de los brazos. Mateo volvió a llorar en el mismo instante, la leche escurriendo por la comisura de su boca. «Sal de aquí ahora». Elena salió temblando de rabia, de impotencia, de tristeza. Esa noche en casa se derrumbó. Se sentó en el borde de la cama de su madre y lloró. «No aguanto, mamá, no aguanto ver a ese bebé de esa manera. Solo necesita amor. Solo eso y nadie se lo da». Doña Isabel le acarició el cabello. «Dios te puso allí por alguna razón, hija mía. Tal vez no sea para que arregles todo. Tal vez sea solo para que seas una luz, aunque sea pequeña. Pero voy a perder el empleo, mamá. Y necesitamos el dinero. Siempre lo hemos necesitado y Dios siempre ha provisto. Confía». Elena quería confiar, pero era difícil. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Valeria vigilaba cada paso de Elena, cambiaba las tareas del lugar, se quejaba de todo. Inventaba errores donde no existían. «Dejaste polvo en la estantería, limpia de nuevo. Quemaste el arroz, haz otro. Estás tardando mucho, apresúrate». Y Elena aguantaba en silencio porque necesitaba el dinero, porque su madre necesitaba los medicamentos, porque Javier necesitaba fisioterapia. Pero cada vez que pasaba por la habitación de Mateo, el corazón le dolía. Lloraba siempre y nadie iba. Un día Elena no aguantó más. Esperó a que todos salieran. Entró en la habitación y tomó a Mateo en brazos. «Sé que no puedo, mi amor. Lo sé, pero no voy a dejarte solo. No lo haré». Cantó, lo meció, oró en voz baja y Mateo dejó de llorar. Abrió los ojitos y sonrió. Una sonrisa pequeñita pero verdadera. «Eres un milagro», susurró Elena. «Y voy a luchar por ti, te lo juro». Pero desde el pasillo, Valeria observaba todo y su sonrisa era de quien acababa de encontrar el arma perfecta. «Lo conseguí», dijo al teléfono, después encerrada en su propia habitación. «No puede mantenerse alejada del bebé. Voy a usar eso, y cuando termine estará en la calle y el camino estará libre». Al otro lado de la línea, la voz de una amiga preguntó: «¿Libre para qué, Valeria?». «Para que Alejandro se dé cuenta de que soy la única persona que necesita. No una empleada de limpieza entrometida. No el hijo que le recuerda a la mujer que perdió, solo yo». Y por primera vez quedó claro. Valeria no estaba protegiendo a Alejandro. Estaba construyendo una prisión a su alrededor y Elena era la amenaza que necesitaba ser eliminada. Abajo, sin saber nada, Elena terminaba de lavar los platos con el corazón apretado y la sensación de que una tormenta estaba a punto de caer. La trampa fue tendida en una mañana de viernes. Elena llegó temprano como siempre y comenzó a ordenar la cocina. Valeria entró poco después, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, Elena. Hoy será un día importante. El señor Alejandro va a traer inversores aquí para una reunión. Necesita estar todo impecable. No se preocupe. Limpio todo muy bien». Y otra cosa, Valeria se acercó bajo la voz. «Mateo tiene una consulta por la tarde. La niñera lo llevará. Te mantienes lejos de su habitación». «Entendido. No quiero distracciones». Elena sintió una opresión en el pecho, pero asintió. «Entendido». Valeria salió y Elena pasó toda la mañana limpiando, puliendo, organizando. La casa quedó impecable, pero alrededor de las 2 de la tarde oyó el llanto de Mateo. Subió corriendo. La niñera no estaba. La habitación estaba vacía. Solo Mateo en la cuna llorando con fuerza, el rostro rojo. «¿Qué? ¿Dónde está la niñera?».
Elena miró a su alrededor. Nada. Nadie tomó al bebé en brazos. Mateo estaba caliente, febril, sudado. «Dios mío, mi bien, ¿qué te hicieron?» Buscó el bolso del bebé. Nada de medicamentos, nada de recados, solo el bebé allí abandonado. Elena no lo pensó dos veces. Tomó el teléfono que Valeria había dejado en la cómoda, el número del pediatra anotado en un post-it y llamó. «Hola, doctor Rojas. Hablo de la casa del señor Alejandro. El bebé tiene fiebre alta y no hay nadie aquí para cuidarlo». «¿Qué hago?» El médico le dio instrucciones rápidas. Baño tibio, mucho líquido, antitérmicos y la fiebre no bajaba. Elena hizo todo. Bañó a Mateo, le cambió la ropita, le dio el medicamento en la dosis correcta y Mateo mejoró. La fiebre bajó, dejó de llorar. Se durmió en sus brazos, tranquilo. Elena suspiró aliviada. Estaba bajando la escalera con Mateo en brazos cuando la puerta principal se abrió. Alejandro entró acompañado de 3 hombres de traje y detrás de ellos, Valeria. El silencio fue inmediato. «¿Qué estás haciendo con mi hijo?» La voz de Alejandro era baja, peligrosa. «Estaba solo, señor, con fiebre. La niñera no estaba aquí. Yo lo tomaste sin autorización. Pero lo necesitaba. Estaba mal». Valeria se adelantó, los ojos brillando de falsa preocupación. «Alejandro, mandé a la niñera a salir solo por 5 minutos para comprar pañales. Dejé todo anotado». Elena sabía que no podía tocar al bebé. Yo no sabía nada de eso. Estaba solo, lo juro. «Estás llamando a Valeria mentirosa». Alejandro dio un paso adelante. Elena miró de uno al otro. Los inversores observaban todo avergonzados. Sintió que las piernas le flaqueaban. «Solo quería ayudar. Se te instruyó varias veces y desobedeciste. Pero el bebé tenía fiebre. Llamé al médico, le di un baño, le di el medicamento. Medicaste a mi hijo». La voz de él subió de tono y por primera vez Elena vio rabia. Rabia de verdad, no sin orientación. «El doctor Rojas me dijo, ¿qué hacer? ¿No tienes autorización para tocar a mi hijo? Entonces, ¿quién la tiene?» Elena explotó, las lágrimas corriendo por su rostro. «¿Quién? Porque nadie aquí lo cuida. Nadie. Lo dejan solo llorando, con hambre, con fiebre. Y yo soy la equivocada por tener una pizca de humanidad». El silencio que cayó fue tan pesado que parecía absorber el aire de la sala. Alejandro se quedó parado, la mandíbula tensa, los ojos fijos en ella. «Estás despedida, Alejandro». Valeria comenzó fingiendo sorpresa. «No tienes que ser tan drástico. Desobedeció órdenes directas. Puso a mi hijo en riesgo». «No lo puse en riesgo, lo salvé. Sal de mi casa ahora». Elena lo miró. Miró a los inversores, miró a Valeria, que desvió la mirada escondiendo la sonrisa y entendió. Entendió todo. Había sido una trampa. Desde el principio, entregó a Mateo lentamente, como si estuviera entregando un pedazo de su corazón. El bebé abrió los ojitos y comenzó a llorar de nuevo. «Perdóname, mi amor», susurró ella. «Lo intenté». Y salió, tomó su bolso, bajó los escalones de la mansión y caminó por la calle ciega de lágrimas, sintiendo que había dejado atrás más que un empleo. Había dejado un pedazo de sí misma. En casa, doña Isabel encontró a su hija sentada en el suelo de la cocina sollando. «Mamá, lo perdí todo». «No perdiste, hija. Hiciste lo correcto. ¿Y de qué sirve si él va a seguir sufriendo? Si nadie va a cuidarlo». Doña Isabel se arrodilló al lado de su hija y sostuvo su rostro entre las manos. «Dios no olvida a los pequeños, Elena, ni a los que cuidan de ellos. Ya verás, esto no ha terminado». Pero Elena no podía creerlo, porque en ese momento parecía que el mundo entero se había vuelto en su contra y el bebé que había intentado salvar estaba más lejos que nunca. En la mansión, Alejandro subía a la habitación de Mateo. Valeria lo siguió, solícita. «Voy a conseguir otra niñera, una mejor. No tienes que preocuparte». Pero Alejandro no respondió. Entró en la habitación, miró a su hijo y sintió algo extraño en el pecho, algo que no sentía desde hacía meses. Culpa. Y por primera vez comenzó a preguntarse si había hecho lo correcto. Los días siguientes fueron los peores de la vida de Elena. Sin el salario de la mansión, la cuenta de la luz se atrasó. El medicamento de su madre se acabó y tuvo que pedir prestado a la vecina. La espalda de Javier empeoró y no había dinero para la fisioterapia.
Elena tocó todas las puertas, intentó volver a sus antiguos empleos, pero la crisis era fuerte y nadie contrataba. Debía haberme quedado callada, dijo por la noche, sentada en el borde de la cama de su madre. Debía haberlo ignorado y dejar que ese bebé sufriera. Doña Isabel tosió, con la voz débil. Hiciste lo correcto, hija. Dios lo está viendo. Entonces, ¿por qué estoy siendo castigada? No es un castigo, es una prueba. Y todo santo pasó por una. Elena quería creer, pero cuando el gas se acabó y tuvo que cocinar en un hornillo improvisado, cuando Javier gimió de dolor y ella no pudo hacer nada, la fe comenzó a flaquear. En la mansión las cosas tampoco estaban bien. Mateo empeoró. Dejó de tomar el biberón, dejó de sonreír. Pasaba horas mirando a la nada, apático, como si se hubiera rendido. La nueva niñera que Valeria contrató era fría, profesional, hacía todo bien en teoría, pero no tenía corazón. Alejandro se daba cuenta, entraba en la habitación, veía a su hijo allí, pequeño y distante, y sentía algo oprimirle el pecho, algo que no lograba nombrar. No está bien, dijo al pediatra en una consulta de emergencia. Físicamente está estable, pero los bebés necesitan más que comida y medicamentos, señor Alejandro. Necesitan vínculo, afecto. Tiene niñera 24 horas. No es lo mismo. Alejandro no respondió. Pero por la noche, solo en su habitación, tomó una foto de su esposa Sofía. Ella sonreía embarazada, con las manos en el vientre. Si te hubieras quedado, pensó, si te hubieras quedado, nada de esto estaría pasando. El dolor era físico, real. Había perdido a su mujer en el parto y, desde entonces, no podía mirar a su hijo sin sentir su ausencia. Era como si Mateo fuera un recuerdo vivo de lo que había perdido. Pero ahora, mirando la foto, Alejandro comenzó a darse cuenta de otra cosa. No estaba protegiendo a su hijo, lo estaba abandonando. Señor Valeria tocó la puerta. ¿Está todo bien? Guardó la foto rápidamente. Sí, le traje un té, necesita descansar. Ella entró, dejó la taza en la mesita de noche, se sentó en el borde de la cama demasiado cerca. Llevas mucho peso solo, Alejandro, pero yo estoy aquí siempre. Él la miró. Valeria era bonita, eficiente, siempre presente, pero había algo mal, algo que no conseguía identificar. Yo solo quería que él estuviera bien, y lo estará con el tiempo, lo estará. Pero Alejandro no estaba seguro porque en el fondo sabía que el tiempo no era el problema. El problema era él. Mientras tanto, Elena estaba en la parada del autobús, volviendo de otra. Entrevista fallida cuando vio el titular en el periódico que sostenía el vendedor. Empresario enfrenta crisis personal tras la muerte de su esposa. Y había una foto de Alejandro, y al lado una foto más pequeña de Mateo. Elena sintió que el corazón se le aceleraba, compró el periódico con sus últimas monedas y lo leyó de pie. Allí mismo el artículo hablaba sobre la depresión de Alejandro, la soledad, la dificultad de lidiar con la paternidad, pero al final había una frase que la heló. Fuentes cercanas revelan que el bebé ha presentado signos de deprivación afectiva, un cuadro grave que puede llevar a secuelas permanentes. No susurró Elena. Dios mío, no sabía lo que era la deprivación afectiva. Había estudiado sobre eso cuando cuidaba de Javier. Los bebés que no recibían afecto podían dejar de desarrollarse, podían incluso morir. Y Mateo estaba caminando hacia eso. Elena dobló el periódico y comenzó a caminar rápido. Tenía que hacer algo. No sabía qué, pero tenía que intentarlo. Llegó a casa y encontró a doña Isabel acostada, más débil que nunca. Mamá. Elena se arrodilló al lado de la cama. Necesito volver a la mansión. Necesito ver si está bien. Necesito, hija, te despidieron. No puedes entrar allí. Lo sé, pero no voy a poder dormir sin saberlo. Doña Isabel sostuvo la mano de su hija. Entonces ve, pero ten cuidado. Esa mujer es peligrosa. Elena lo sabía. Valeria era peligrosa, pero Mateo estaba en un peligro mayor. Esa noche Elena volvió a la mansión, se quedó afuera. Escondida detrás del muro, mirando las ventanas iluminadas, vio la sombra de Alejandro en el despacho. Vio a Valeria subir al segundo piso y vio por la ventana de la habitación de Mateo la cuna vacía. Nadie allí.
El bebé solo de nuevo. No aguantó, saltó el muro. Entró por la puerta lateral que siempre estaba entornada. Subió por la escalera de servicio. El corazón le latía descontroladamente. Si alguien la atrapaba, sería peor que un despido. Sería la policía allanamiento. Pero continuó porque había una voz dentro de ella que le decía, «Ve, te necesita». Empujó la puerta de la habitación de Mateo. El bebé estaba allí, delgadito, tan delgadito, ojitos hundidos, respiración débil. Dios mío, Elena lo tomó en brazos. «¿Qué te han hecho, mi amor?» Mateo abrió los ojos y, aunque débil, esbozó una sonrisa como si la reconociera. «Estoy aquí», Elena lloró. «No te dejaré nunca». Pero en ese momento oyó pasos en el pasillo y supo que lo peor estaba a punto de suceder. Elena no tuvo tiempo de reaccionar. La puerta se abrió. Era Valeria. Sus ojos brillaron no de sorpresa sino de triunfo. Lo sabía. Sabía que volverías. «Valeria, por favor, está muy mal». «Has invadido la casa. Eso es un delito. Solo quería ver si estaba bien. Salamo a la policía». Elena apretó a Mateo contra su pecho desesperada. «Necesita un médico. Míralo, se está consumiendo. Tiene médico, tiene niñera, tiene todo lo que necesita. Lo que no necesita es a una entrometida que no sabe cuál es su lugar. Mi lugar es donde hay alguien que me necesita. Tu lugar es en la calle». Valeria dio un paso adelante. «Y si no sales ahora, haré que salgas». Elena dudó. Mateo estaba tan débil en sus brazos, tan frágil, como iba a dejarlo allí. Pero antes de que pudiera decidir, sintió que la cabeza le daba vueltas, un mareo fuerte. La visión se le nubló. Cayó. «No me siento bien». Había pasado todo el día sin comer. Había usado el último pan para hacerle gachas a Javier. Su estómago llevaba horas vacío. «Ese no es mi problema», dijo Valeria fríamente. Elena intentó dar un paso, pero las piernas le fallaron. Tambaleó, intentó agarrarse a la cuna, pero no pudo y cayó. Lo último que vio fue el techo blanco de la habitación y lo último que sintió fue el pequeño peso de Mateo en su regazo, todavía seguro, en contra su pecho. Después todo se volvió negro. Alejandro estaba en el despacho cuando oyó el ruido. Un golpe sordo arriba, seguido de un llanto. Mateo subió la escalera corriendo, el corazón desbocado, entró en la habitación y se quedó helado. Elena estaba en el suelo desmayada y Mateo, milagrosamente todavía en su regazo, lloraba. «¿Qué?» Alejandro miró a Valeria que estaba parada, apoyada en la pared. «¿Qué ha pasado aquí?» «Invadió la casa. Le dije que saliera, pero no quiso, y se cayó». La voz de Valeria era demasiado tranquila, casi ensayada. Alejandro se arrodilló al lado de Elena, tomó a Mateo de su regazo, se lo entregó a Valeria y comprobó el pulso de Elena. Estaba débil, pero constante. «Llama a una ambulancia». «Alejandro invadió tu casa». «Llama a una ambulancia ahora». Valeria salió a regañadientes. Alejandro se quedó allí mirando a Elena. Estaba pálida, los labios sin color, el cuerpo flácido y había algo mal, algo que no conseguía identificar. La ambulancia llegó rápido. Los paramédicos subieron, comprobaron los signos vitales. Pusieron a Elena en una camilla. «Hipoglucemia severa», dijo uno de ellos. «Está desnutrida». «¿Cuánto tiempo lleva sin comer?» Alejandro no supo responder. «Trabajaba aquí. Fue despedida hace unos días». El paramédico lo miró con reprobación. «Pues sí, parece que no ha comido bien desde entonces». Y de repente algo hizo clic en la cabeza de Alejandro. Recordó la discusión, las lágrimas de Elena, la forma en que sostenía a Mateo como si estuviera protegiendo su propia vida. «Nadie aquí lo cuida, nadie». La voz de ella resonó en la mente de Alejandro y por primera vez empezó a preguntarse ¿y si ella tuviera razón? «Voy con ustedes», dijo tomando su chaqueta. «Alejandro, no es necesario», comenzó Valeria. «Voy al hospital». Elena fue llevada a urgencias. Alejandro se quedó en la sala de espera, sosteniendo a Mateo en brazos. El bebé ya no lloraba, solo miraba a su padre con aquellos ojitos, hundidos, cansados. «Yo no sé qué hacer contigo», susurró Alejandro. «No lo sé». Mateo no respondió. Pero algo en su mirada parecía decir, «Yo tampoco sé qué hacer contigo». 2 horas después,
El médico salió. Está estable, pero necesita quedarse ingresada por lo menos 24 horas. Deshidratación, hipoglucemia, agotamiento extremo. Estaba al límite. ¿Puedo verla? El médico dudó. Todavía está sedada, pero puede entrar si quiere. Entró. Elena estaba en la cama, pálida, conectada a sueros y monitores. Parecía tan pequeña, tan frágil. Se sentó en la silla de al lado y se quedó mirándola. Y por primera vez la vio. Realmente la vio. Elena no era una entrometida, no era una amenaza. Era la única persona que había visto a su hijo cuando todos, incluyéndose a él mismo, le habían dado la espalda. ¿Por qué te importó tanto?, preguntó en voz baja sabiendo que no iba a responder. ¿Por qué? Pero en el fondo ya lo sabía porque Elena tenía algo que él había perdido, algo que Valeria nunca tuvo, humanidad. Y en ese momento Alejandro tomó una decisión. Iba a descubrir la verdad, toda la verdad, porque si Elena había arriesgado su vida para proteger a Mateo, entonces algo estaba muy mal en su casa y él iba a descubrir qué era. Cuando salió del hospital, Alejandro no volvió a casa. Fue directamente a su oficina, desbloqueó el ordenador y abrió el sistema de seguridad, las cámaras. Tenía cámaras en todas las estancias de la casa y se puso a mirar. Lo que vio en las horas siguientes lo cambiaría todo. Alejandro pasó la noche entera viendo las grabaciones. Empezó por el día del desmayo y fue retrocediendo. Una semana, dos, hasta el primer día de Elena en la casa. Lo que vio le heló la sangre. Estaba Elena cantándole a Mateo en la habitación a escondidas cuando creía que nadie la veía. Estaba ella corriendo a la habitación cuando el bebé lloraba, aún sabiendo que sería reprendida. Estaba ella dándole el baño, cambiándolo, acunándolo, con un cuidado que ninguna de las niñeras profesionales jamás tuvo. Y estaba Valeria. Valeria apagando el intercomunicador de la habitación para que nadie oyera a Mateo llorar. Valeria despidiendo a la niñera más temprano el día del incidente, dejando al bebé solo a propósito. Valeria tirando la nota de Elena a la basura antes de que él la viera. ¿Valeria mintiendo siempre? Alejandro pausó el video con las manos temblando. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo había sido tan ciego? Pero había más. Abrió la carpeta médica de Mateo, comprobó las recetas y encontró discrepancias. La fórmula de la leche había sido cambiada sin autorización médica. Los horarios de la medicación estaban mal, había anotaciones que no cuadraban. Llamó al doctor Rojas, aunque eran las 3 de la mañana. Alejandro, ¿está todo bien? Doctor, necesito saber una cosa. ¿Habló usted con Elena el día que la despedí? Sí, hablé. Me llamó desesperada diciendo que Mateo tenía fiebre y no había nadie para cuidarlo. Le di las instrucciones por teléfono y las siguió. Las siguió perfectamente. De hecho, me quedé impresionado. Sabía exactamente qué hacer. Tenía instinto maternal. ¿Sabe? Algo que no se enseña. Alejandro colgó la culpa pesando sobre sus hombros como una losa de hormigón. Había despedido a la persona incorrecta. Había creído a la persona equivocada. Tomó su abrigo y volvió al hospital. Elena todavía dormía, pero sus signos vitales habían mejorado. La enfermera lo miró con curiosidad. «Señor, ¿es usted familiar?» «No, yo soy», dudó. «Soy su empleador, exempleador». La enfermera frunció el ceño. Estaba muy mal cuando llegó, desnutrición, estrés severo. ¿Cuánto tiempo hacía que no comía bien? Yo no lo sé, pues debería saberlo. El tono era de reproche. Personas como ella, que trabajan sin parar para mantener a su familia, acaban olvidándose de sí mismas y nadie se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Alejandro sintió la reprimenda como un puñetazo, pero era merecida. Se sentó junto a la cama y se quedó allí esperando a que Elena despertara. Cuando abrió los ojos, ya era casi mediodía. La luz del sol entraba por la ventana. Parpadeó confundida intentando entender dónde estaba. «Tranquila», dijo Alejandro levantándose. «Estás en el hospital. Te desmayaste». Elena lo recordó todo de golpe. Mateo, Valeria la caída. «El bebé está bien». Era lo primero que preguntaba. No, ¿por qué estaba allí? No, ¿quién pagó el hospital? Era sobre el bebé. «Está bien, gracias a ti». Elena cerró los ojos aliviada. Después miró a Alejandro con miedo.
¿Me va a demandar por allanamiento? No. Acercó la silla. Voy a pedirte disculpas. Elena parpadeó confundida. ¿Cómo? Vi las cámaras. Lo vi todo. Lo que tú hiciste, lo que Valeria hizo. Se pasó la mano por el rostro cansado. Me equivoqué mucho. Elena no sabía qué decir. Se quedó mirándolo esperando algún truco, alguna trampa. Cuidaste de mi hijo cuando yo no pude. Lo viste cuando yo estaba ciego y te pagué con ingratitud. Usted estaba sufriendo, dijo Elena en voz baja. Lo entiendo. Eso no lo justifica. Alejandro se inclinó hacia adelante. Elena, quiero ofrecerte el trabajo de vuelta. No como empleada de limpieza, como cuidadora de Mateo, oficialmente. Con un sueldo digno, contrato, todo en regla. Elena sintió que los ojos se le llenaban de agua. Habla en serio, completamente. Necesito a alguien que cuide de mi hijo de... verdad, y esa persona eres tú. Las lágrimas corrieron. Lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. Y Valeria fue despedida esta mañana. Ya no trabaja para mí. Elena se cubrió el rostro con las manos y lloró. Lloró todo lo que había contenido en los últimos días. El hambre, el miedo, la injusticia, el dolor. Alejandro se quedó allí sin saber qué hacer, hasta que lentamente le tocó el hombro. Siento mucho todo, y por primera vez en meses, algo dentro de su pecho se calentó, algo que creía que había muerto junto con su esposa. Esperanza. Cuando Elena recibió el alta al día siguiente, Alejandro la llevó personalmente a casa. Vivía en un barrio sencillo, en una casa pequeña y humilde. La ayudó a entrar. Conoció a doña Isabel y a Javier. Mucho gusto, dijo extendiendo la mano. Soy Alejandro y le debo una disculpa a toda la familia. Doña Isabel lo miró con aquellos ojos que parecían ver el alma. Usted no debe nada. Solo necesita cuidar bien de mi hija y de su bebé. Lo haré, lo prometo. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que había tomado la decisión correcta. La noticia del despido de Valeria y la contratación de Elena se extendió rápidamente entre los empleados y poco a poco la verdad comenzó a salir a la luz. Otros empleados confirmaron. Valeria manipulaba situaciones, mentía, creaba intrigas, no protegía a Alejandro, lo aislaba. Y ahora con Elena de vuelta, la casa comenzaba a respirar de nuevo. Mateo finalmente tenía una oportunidad de ser feliz y Alejandro finalmente tenía una oportunidad de ser padre. Los primeros días de Elena como cuidadora oficial fueron diferentes a todo lo que había vivido antes. Alejandro se aseguró de que tuviera todo: una habitación cómoda en la mansión, uniforme nuevo, un sueldo justo depositado en su cuenta. Pero lo más importante era la libertad. Podía cuidar de Mateo a su manera, con amor, con música, con oración, y el bebé respondió casi de inmediato. La primera noche, Elena le dio un baño cantando en voz baja. Mateo la miró con los ojitos muy abiertos, como si estuviera redescubriendo el mundo. ¿Te acuerdas de la tía, verdad, mi amor?, susurró. Yo nunca me olvidé de ti. Lo acunó hasta que se durmió. Y por primera vez en meses, Mateo durmió toda la noche sin despertarse, sin llorar. Alejandro oyó el silencio por el intercomunicador y subió preocupado. Encontró a Elena sentada en la mecedora con Mateo en brazos, ambos dormidos. Se quedó parado en la puerta solo observando. Había algo sagrado en esa escena, algo que no podía nombrar, pero que le calentaba el pecho. En los días siguientes el progreso fue visible. Mateo comenzó a ganar peso. El color de su piel mejoró. La sonrisa apareció, interactuaba, jugaba, balbuceaba, y Alejandro comenzó a pasar más tiempo en la habitación, no porque estuviera obligado, sino porque quería. Observaba a Elena cantar, acunar, hacerle caricias, y lentamente comenzó a participar. ¿Puedo intentarlo?, preguntó un día tímido. Elena sonrió. Claro, es tu hijo. Alejandro tomó a Mateo en brazos. El bebé lo miró con curiosidad, y Alejandro sintió algo extraño. Una conexión pequeña pero real. Hola, Mateo, dijo con la voz embargada. Yo siento mucho haber tardado tanto. Mateo estiró su manita y tocó el rostro de su padre. Y Alejandro lloró. Lloró como no lloraba desde el funeral de su esposa. Te amo, susurró. Debería haberlo dicho antes. Pero te amo. Elena salió discretamente. Dejando a padre e hijo solos,
y afuera se secó sus propias lágrimas. Algo hermoso estaba sucediendo allí, algo que valía todas las dificultades. Pero no era solo Mateo quien estaba cambiando. Alejandro también empezó a salir más temprano de la oficina, a almorzar en casa, a preguntar sobre la rutina de su hijo. ¿Cómo fue su día? Se convirtió en una pregunta diaria. Comió bien, respondía Elena sonriendo. Jugó, se rió. Está creciendo fuerte. Gracias a ti, no gracias a ti que decidiste confiar. Alejandro no tenía respuesta para eso, pero sabía que ella tenía razón. Había dado un paso pequeño pero crucial. Una noche, Elena estaba en la cocina preparando la papilla de Mateo. Cuando Alejandro entró, tomó una silla y se sentó solo observando. «¿Cocinas como cocinaba mi madre?», dijo de repente Elena. Lo miró sorprendida. «Sí, con cariño. Mi madre decía que la comida sin cariño no alimenta. Tu madre era sabia, lo era». Alejandro sonrió tristemente. «Murió cuando yo era adolescente y mi padre nunca estuvo presente. Creo que aprendí a hacer frío con él, pero estás cambiando». «¿Lo estoy?». Parecía genuinamente curioso. «Sí, Mateo lo ve. Yo lo veo». Alejandro se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, «Vi todas las cámaras, ¿sabes? Desde el primer día te vi cantándole, te vi rezando, te vi llorando cuando pensabas que nadie te veía». Elena dejó de remover la papilla. «¿Por qué te importó tanto?», le preguntó él. «No era tu hijo. No me debías nada porque lo necesitaba y porque...». Elena dudó porque sé lo que es crecer sin amor. Mi padre se fue cuando yo era niña y mi madre tuvo que trabajar tanto que casi no estaba en casa. Crié a mi hermano sola y juré que si un día tenía la oportunidad de dar amor a un niño, le daría todo el amor que yo no tuve». Alejandro se quedó mirándola y por primera vez vio a Elena de verdad. No como empleada, no como cuidadora, sino como persona. Alguien con historia, con dolor, con sueños. «Eres increíble», dijo en voz baja. Elena se sonrojó. «Solo hago lo que cualquier persona debería hacer». «No, no es cualquier persona la que lo haría». Alejandro se levantó. «Elena, yo no sé cómo agradecerte por todo». «No necesitas agradecer. Solo cuida bien de Mateo y de ti». Alejandro sonrió, y por primera vez desde la muerte de Sofía, la sonrisa llegó a sus ojos. Esa noche, después de acostar a Mateo, Elena salió al balcón. La luna estaba llena, iluminando el enorme jardín de la mansión. Pensó en su madre, en Javier, en la pequeña casa donde había crecido y agradeció porque contra todo, pronóstico lo había logrado. Había salvado a Mateo y quizás había salvado a Alejandro también. «Gracias, Dios», susurró, «por no haberte rendido conmigo». Y desde dentro, Alejandro la observaba por la ventana del despacho y sentía algo extraño en el pecho, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. No era solo gratitud, era algo más, algo que todavía no estaba listo para nombrar, pero que poco a poco crecía como una semilla plantada en suelo fértil, esperando el tiempo adecuado para florecer. Las semanas pasaron y la rutina en la mansión ganó una ligereza que nunca había existido. Mateo estaba irreconocible. El bebé delgadito y apático se había transformado en un niño regordete, sonriente que reaccionaba a cada estímulo. Pero no era solo Mateo quien florecía. La casa entera parecía más viva. Elena trajo pequeños cambios. Flores en la sala, música baja en la cocina, ventanas abiertas para que entrara la luz del sol. Cosas simples, pero que marcaban la diferencia. «La casa está diferente», comentó Alejandro un día mirando a su alrededor. «¿Diferente bueno o diferente malo?», preguntó Elena con una sonrisa tímida. «Diferente». «Bueno, muy bueno». Empezó a almorzar en casa con frecuencia. Se sentaba a la mesa de la cocina mientras Elena preparaba la comida y conversaban sobre todo, sobre nada, sobre la vida. «¿Siempre quisiste tener hijos?», preguntó él un día. Elena detuvo la cuchara en su mano. «Siempre, pero nunca tuve la oportunidad adecuada, ¿sabes? Nunca encontré a alguien y después la vida se volvió tan ajetreada que dejé de pensar en ello. Serías una madre increíble». «Gracias». Volvió a remover la olla. «Y tú siempre quisiste ser padre». Alejandro tardó en responder. «Quería, pero cuando Sofía murió yo no sabía si podría ser padre solo». «No estás solo.
Él la miró y hubo un momento en que sus miradas se encontraron y algo pasó entre ellos, algo silencioso pero poderoso. Elena desvió la mirada primero sonrojándose. La comida se va a quemar, dijo intentando disimular. Pero Alejandro siguió mirándola, y por primera vez se permitió sentir lo que estaba creciendo allí. Admiración, respeto y quizás algo más. Los días siguientes fueron una danza delicada. Alejandro comenzó a encontrar excusas para estar cerca. Ayudaba a bañar a Mateo. Se sentaba en el suelo para jugar. Se quedaba hasta más tarde en la cocina solo conversando. Elena se daba cuenta y su corazón latía más rápido cada vez que él entraba en la habitación, pero se contenía, se recordaba su lugar, se recordaba las diferencias entre ellos. Él es mi jefe, yo soy una empleada, esto no puede suceder. Pero el corazón no entendía de razón. Una noche Mateo tuvo fiebre de nuevo. Nada grave, pero suficiente para dejarlo irritable. Elena pasó toda la noche despierta, poniéndole compresas, dándole medicina, acunándolo. Alejandro oyó el movimiento y bajó. Encontró a Elena en la habitación con Mateo en brazos, cantando en voz baja aunque exhausta. «No tienes que hacer esto sola», dijo suavemente. «Lo sé, pero no puedo dejarlo llorar. Entonces déjame ayudar». Se sentó a su lado, tomó un paño, lo mojó con agua fresca y ayudó a poner las compresas. Trabajaron juntos en silencio, unidos por el mismo propósito. Cuando Mateo finalmente se durmió, Alejandro miró a Elena. Tenía el pelo despeinado, ojeras profundas, la ropa arrugada y él la encontró la mujer más hermosa que había visto jamás. Elena, sí, él quería decir tantas cosas. Quería agradecerle, quería decirle que ella había cambiado su vida. Quería decirle que ya no podía imaginar la casa sin ella. Pero todo lo que salió fue, «Deberías descansar». Elena sonrió cansada. «Dentro de un rato solo quiero asegurarme de que esté bien». «Yo me quedo». «¿Puedes ir a dormir? ¿Estás seguro?» «Absolutamente». Elena dudó, pero estaba demasiado exhausta para resistirse. Pasó a Mateo al regazo de Alejandro y salió lentamente solo con su hijo. Alejandro miró su pequeño rostro y susurró, «¿Sabes, Mateo? Creo que me estoy enamorando de la mujer que te salvó y no sé qué hacer con eso». Mateo dormía profundamente, pero si pudiera responder, tal vez diría, «Deja que suceda, papá, solo deja que suceda». A la mañana siguiente, Elena bajó y encontró a Alejandro durmiendo, en la silla de la habitación de Mateo, con el bebé en brazos. Los dos parecían tan en paz que no tuvo el valor de despertarlos. Tomó una manta y cubrió a Alejandro. Él abrió los ojos lentamente. «Buenos días», susurró ella. «Buenos días». Miró a su hijo todavía dormido. «Pasó bien la noche». «Gracias a ti, gracias a nosotros». Y de nuevo esa mirada, esa conexión. Elena retrocedió asustada por la intensidad. Voy a hacer café». «Elena, espera». Ella se detuvo en la puerta sin volverse. «Yo solo quería decir gracias por todo. Por cuidarlo a él, por cuidarme a mí también». En cierto modo, Elena sintió que el corazón se le oprimía. «No es mi trabajo, es más que eso y lo sabes». Ella finalmente se giró. Sus ojos se encontraron con los de él. «Alejandro, yo no puedo». «Lo sé». Él se levantó lentamente con Mateo en brazos. «Sé que es complicado. Sé que hay barreras, pero necesito que lo sepas. No eres solo la cuidadora de mi hijo. Eres importante para mí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Tú también eres importante para mí», susurró. Y en ese momento, incluso sin toques, incluso sin besos, algo se selló entre ellos. Una promesa silenciosa, un comienzo. Pero los comienzos a veces atraen tormentas, y la tormenta estaba a punto de llegar en la forma de Valeria, que no había olvidado y no había perdonado y que estaba planeando la venganza perfecta. Valeria pasó semanas planeando. No aceptaba haber sido despedida. No aceptaba haber perdido a Alejandro y principalmente no aceptaba ver a Elena ocupando el lugar que ella creía que era suyo. Lo primero que hizo fue buscar una abogada. «Quiero demandarlo por despido injustificado». La abogada analizó los documentos y negó con la cabeza. «Valeria, fuiste despedida con causa justificada. Hay pruebas, cámaras, testimonios.
Entonces la demando a ella, a Elena. ¿Por qué? Allanamiento de propiedad. Entró en la casa sin autorización, pero Alejandro no presentará cargos. Valeria resopló. Entonces encontraré otra manera. Y la encontró. Si no podía atacar por la ley, atacaría por la opinión pública. Tenía contactos, periodistas, blogueros, personas que le debían favores. Comenzó a esparcir una versión distorsionada de la historia. Empleada de limpieza, manipula a empresario viudo y rico usando al bebé para conseguir un mejor empleo. El primer artículo salió en un blog de chismes, pequeño, pero con una foto de Elena saliendo de la mansión, Mateo en brazos, Alejandro al lado. El titular, oportunista o heroína, empleada de limpieza. Se convierte en cuidadora del bebé de su jefe millonario y levanta sospechas. Elena lo vio en su celular cuando una amiga le mandó el enlace. Sintió que el estómago se le revolvía. Alejandro le mostró la pantalla. Él leyó con la mandíbula tensa. Esto es absurdo, pero se va a esparcir, ya sabes cómo es. Y se esparció. Al día siguiente, la historia estaba en más blogs, luego en sitios de noticias. Las redes sociales ardieron. Está usando al bebé para dar el golpe. Pobre hombre, perdió a su esposa y ahora va a ser engañado. Esas oportunistas son todas iguales. Elena intentó ignorarlo, pero era difícil, especialmente cuando comenzó a recibir miradas en la calle, cuando los vecinos murmuraban, cuando incluso su madre oyó comentarios maliciosos en el centro de salud. «Mamá, no hice nada malo», lloraba Elena sentada en la cocina de doña Isabel. «Lo sé, hija, y Dios lo sabe. El resto no importa, pero importaba porque las mentiras estaban afectando todo». Alejandro intentó solucionarlo. Dio una entrevista defendiendo a Elena, pero la narrativa ya estaba plantada y Valeria continuaba alimentándola. Filtró conversaciones falsas. Montó pruebas de que Elena tenía interés financiero. Llegó a contratar a alguien para que se hiciera pasar por exnovio de Elena y dijera que siempre había sido una interesada. La presión fue tanta que Elena pensó en rendirse. «¿Me voy?», le dijo a Alejandro una noche. «¿Qué? No puedo seguir trayéndote problemas a ti, a Mateo. Tú no eres el problema. Valeria lo es, pero yo soy el blanco, y mientras esté aquí esto no va a parar». Alejandro se acercó. La sostuvo firmemente por los hombros. «Elena, mírame. No voy a dejar que te vayas por una mentira. Salvaste a mi hijo. Me salvaste a mí, y no voy a abandonarte ahora. Pero la gente descubrirá la verdad, y lo vamos a probar». «¿Cómo?», Alejandro sonrió. Una sonrisa determinada. «Tengo las cámaras, tengo los registros médicos, tengo testigos. Valeria cree que ha ganado, pero no sabe con quién se está metiendo». Tomó el teléfono y llamó a su abogado. «Quiero demandar a Valeria por calumnia, difamación y todo lo que corresponda, y quiero que la verdad se haga pública». Al día siguiente, Alejandro dio una entrevista, pero no a blogs de chismes, a un periódico serio, respetado, y lo contó todo. La verdad sin filtros. «Mi asistente manipuló situaciones, mintió y puso a mi hijo en riesgo. Elena no me manipuló. Ella salvó a mi hijo cuando yo estaba demasiado ciego para ver. Y ahora están tratando de destruir su reputación por venganza». Mostró las cámaras, los informes médicos, los testimonios de los empleados que confirmaban las mentiras de Valeria. La entrevista se viralizó, no por los motivos que Valeria quería, sino por la verdad. Y la opinión pública comenzó a cambiar. El empresario la está defendiendo. Debe ser verdad. Qué absurdo lo que le hicieron a esta mujer. Valeria es la villana de la historia. Pero Valeria no se rindió. Si no podía ganar por la opinión pública, intentaría una última jugada. Fue a la mansión, tocó el timbre. El nuevo guardia de seguridad que Alejandro había contratado atendió. «Necesito hablar con el señor Alejandro». «No quiere hablar con usted. Es urgente, es sobre Mateo». El guardia dudó. Fue a avisar a Alejandro, que bajó con Elena a su lado. «¿Qué quieres, Valeria?». Valeria miró a Elena con puro odio. «Quiero lo que es mío. Trabajé años para ti, Alejandro. Años. Y me cambias por una. Cuidado con lo que vas a decir», advirtió Alejandro con la voz baja y peligrosa. «Te ha embrujado, ¿no lo ves? Está usando al bebé para manipularte, para robarte. Valeria, vete ahora.
Te arrepentirás, Alejandro, cuando te deje, cuando tome lo que quiere y desaparezca. Te arrepentirás de haberme despedido. Alejandro dio un paso adelante. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber visto antes quién eras realmente. Ahora sal de mi propiedad y no vuelvas nunca más. Valeria miró a Elena una última vez y dijo venenosamente, disfruta mientras dure, porque los hombres como él no se quedan con mujeres como tú. Y salió dando un portazo. Elena se quedó parada, las palabras resonando en su cabeza. Mujeres como tú. Alejandro se dio cuenta, le tomó la mano. No la escuches, está equivocada. Pero la semilla de la duda había sido plantada y Elena sabía que algunas heridas tardaban más en cicatrizar que otras. Aún así, apretó su mano de vuelta y juntos entraron en la casa, listos para enfrentar lo que viniera. Porque la verdad al final siempre vencía, siempre. El giro vino de donde nadie esperaba, de una de las exniñeras de Mateo. Vio la entrevista de Alejandro, vio las acusaciones contra Elena y decidió hablar. Fue a un programa de televisión matutino, uno de los más vistos del país, y dio un testimonio explosivo. Yo lo vi todo. Valeria trataba a ese bebé como un objeto. Nos mandaba a ignorar el llanto. Decía que un bebé que llora demasiado está haciendo un berrinche. Cambió la medicación sin autorización. Le mintió al señor Alejandro varias veces. La presentadora se inclinó, interesada, y Elena, la exniñera, sonrió. Elena era la única que trataba a ese bebé con amor. La vi cantándole a escondidas. La vi yendo a la habitación cuando nadie miraba solo para asegurarse de que estaba bien. Fue despedida por cuidar demasiado, no por manipular. El programa explotó en las redes sociales. Otras personas comenzaron a aparecer. Empleados antiguos, proveedores que habían visto cosas extrañas. Un médico que confirmó que Valeria había intentado alterar recetas. La narrativa dio un vuelco completo. Elena es la heroína de esta historia. Valeria es la villana. Justicia para Elena. La presión pública fue tanta que Valeria tuvo que dar una entrevista, pero se enredó, mintió, contradijo su propia versión y al final solo cavó su propia tumba más hondo. ¿Usted alteró las medicaciones del bebé?, preguntó el periodista directamente. Yo solo era por su bien, pero sin autorización médica. El médico tardaba, el bebé lo necesitaba. Y las cámaras que la muestran dejando al bebé solo a propósito. Valeria no tuvo respuesta. Se quedó en silencio, los ojos brillando de rabia contenida. Y lo peor, el proceso penal avanzó. El Ministerio Público abrió una investigación por poner a un menor en riesgo. Valeria fue imputada, lo perdió todo. El empleo, la reputación, la libertad. Y allá en la mansión, Elena veía todo en las noticias con una mezcla de alivio y tristeza. No quería que fuera así, le dijo a Alejandro. No quería destruir a nadie. Tú no la destruiste. Ella se destruyó sola. Alejandro se sentó a su lado. Y ahora la verdad está clara. Eres libre, libre. La palabra resonó en el pecho de Elena. Estaba libre de las mentiras, de las acusaciones, del miedo. Pero había algo más, algo entre ella y Alejandro que aún no se había dicho. Como si leyera sus pensamientos, Alejandro tomó la mano de Elena. Hay algo que necesito decirte. El corazón de ella se disparó. ¿Qué? Yo creo que me he enamorado de ti. Elena se quedó en shock. Lo miró buscando señales de mentira, de engaño, pero solo encontró sinceridad. Alejandro, yo sé que es complicado. Sé que hay diferencias, pero no me importa. No me importa el dinero, la clase social, nada de eso. Solo sé que cambiaste mi vida y la de Mateo y no quiero perderte. Las lágrimas corrieron por el rostro de Elena. Yo también me enamoré de ti, susurró. Pero tenía miedo. Miedo de no ser lo suficientemente buena, de no pertenecer a este mundo. No necesitas pertenecer a ningún mundo. Solo necesitas pertenecernos a nosotros, a mí y a Mateo. Se acercó y lentamente le tocó el rostro. Elena cerró los ojos sintiendo el calor de su mano. ¿Puedo besarte?, le preguntó en voz baja. Elena abrió los ojos y sonrió. Puedes. El beso fue suave, delicado, lleno de promesas. Cuando se separaron, ambos sonreían. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena. Vivimos. Amamos, construimos una familia,
Si tú quieres, quiero más que nada. Se besaron de nuevo, y desde el piso de arriba por el intercomunicador se oyó un ruidito, una risita de bebé. Mateo estaba despierto, y aunque no podía ver, parecía saber que algo muy bueno estaba sucediendo. Los días siguientes fueron mágicos. Alejandro asumió públicamente su relación. No se escondió, no fingió. Llevó a Elena y a Mateo a cenar, a pasear, a vivir, y la gente lo vio. Vio la forma en que él la miraba. Vio la forma en que ella cuidaba al bebé. Vio que aquello era real. Doña Isabel y Javier fueron invitados a visitar la mansión. Alejandro se aseguró de tratarlos como familia. «Usted crió a una hija increíble», le dijo a doña Isabel. «La crié en la fe, hijo mío, solo en la fe. El resto fue Dios». Alejandro sonrió. Hacía tiempo que no pensaba en Dios, pero quizás era hora de empezar de nuevo. Esa noche tomó la foto de Sofía. La miró durante un largo rato. Luego habló en voz baja. «Sé que lo entenderías, sé que lo aprobarías. Elena es especial y prometo cuidar bien de ella y de nuestro hijo». Guardó la foto en un cajón. No con rabia, no con dolor, sino con gratitud, porque Sofía había sido importante. Pero la vida continuaba y él estaba listo para vivir de nuevo con Elena, con Mateo, con amor. Valeria, por otro lado, estaba en una celda esperando el juicio. Tenía tiempo para pensar, para arrepentirse, para entender todo lo que había perdido por culpa de la obsesión y el egoísmo. Y por primera vez lloró. Lloró de verdad, porque se dio cuenta de que nunca había amado a Alejandro. Había amado la idea de él, el estatus, el dinero, pero amor de verdad. Eso nunca lo tuvo y ahora era demasiado tarde para aprender. La justicia se había hecho, la verdad había prevalecido y el amor finalmente había vencido. 6 meses después la vida en la mansión era irreconocible. La casa que antes era fría y vacía, ahora transpiraba vida. Mateo había cumplido 1 año. Estaba gordito, saludable, sonriente. Empezaba a dar sus primeros pasitos, siempre en dirección a Elena o a Alejandro, que se turnaban para ver a quién elegiría. «Ven, Mateo, ven con papá». «No, ven con mamá». «Mamá». Elena todavía se emocionaba cada vez que lo oía, porque oficialmente no era la madre de Mateo, pero en el corazón lo era y él la llamaba así. Mamá, Alejandro y Elena se casaron en una ceremonia pequeña, íntima, solo con familiares y amigos cercanos. Nada de pompa, nada de ostentación, solo amor verdadero. Doña Isabel lloró todo el tiempo. Javier, que había mejorado con los tratamientos que Alejandro pagó, fue el padrino. Y Mateo, en brazos de una amiga de Elena, balbuceó durante los votos, arrancando risas de todos. «Creo que está aprobando», susurró Alejandro, haciendo reír a Elena entre lágrimas. Después de la boda, Elena quiso hacer algo más grande, algo que honrara todo lo que había vivido. «Quiero abrir un proyecto social», le dijo a Alejandro una noche, «para madres solteras, para mujeres que necesitan trabajar, pero no tienen dónde dejar a sus hijos para dar apoyo, guardería y orientación para que ningún niño pase por lo que pasó». «Mateo», Alejandro la miró, los ojos brillando de orgullo. «Entonces vamos a hacerlo». Y lo hicieron. Con el apoyo financiero de Alejandro y la pasión de Elena, nació la Fundación Mateo, un espacio acogedor con guardería, apoyo psicológico, cursos de profesionalización para madres, orientación pediátrica gratuita. La inauguración fue emocionante. Decenas de madres aparecieron, algunas con bebés en brazos, otras con niños más grandes. Elena recibió a cada una con un abrazo. «Sé lo que es luchar sola», les decía, «y no estarán solas. Vamos a cuidarlas». El proyecto se convirtió en noticia, pero esta vez la noticia era buena. Exempleada de limpieza, crea instituto para ayudar a madres en situación de vulnerabilidad y la gente comenzó a apoyar. Llegaban donaciones, aparecían voluntarios. La semilla que Elena había plantado estaba dando frutos. Una tarde, Elena estaba en el instituto cuando apareció una mujer joven embarazada, asustada, sin un lugar a donde ir. «Yo vi el reportaje», dijo con la voz temblorosa. «No tengo familia, no tengo a nadie», y el padre del bebé se fue. Elena le tomó la mano. «Aquí nos tienes. Vamos a cuidar de ti y de tu bebé.
La mujer rompió a llorar y Helena la abrazó sintiendo que estaba cerrando un ciclo. Ella había sido salvada y ahora podía salvar. Alejandro observaba desde lejos, apoyado en la puerta, el corazón rebosante de amor. Había pensado que nunca superaría el dolor de perder a Sofía. Pero Helena le había mostrado que era posible, no olvidando, sino siguiendo adelante. Y Mateo era la prueba viva de ello. Llevaba el rostro de su madre biológica, pero tenía el amor de la madre de su corazón. Eso era hermoso. En una tarde de domingo los tres estaban en el jardín. Mateo jugaba en el césped, Alejandro y Helena sentados en una manta de picnic observando. ¿Eres feliz?, preguntó Alejandro. Helena lo miró a él, luego a su hijo, luego a la mansión, que ahora era un hogar. Soy más feliz de lo que jamás creí posible yo también. Él la atrajo para un beso y Mateo vino gateando, riendo, queriendo participar. Los tres se abrazaron riendo, rodando por el CDM césped. Y en ese momento Helena pensó en todo, en el hambre, en el desempleo, en el desmayo, en la injusticia, y agradeció porque todo había sido necesario. Cada dolor, cada lágrima, cada desafío para llegar allí, para encontrar aquello, amor, familia, propósito. Valeria en prisión. Recibió la noticia del matrimonio y del instituto por los periódicos. Lo leyó encerrada en su celda y por primera vez sintió algo diferente a la rabia, vergüenza y quizás un inicio de arrepentimiento. Pidió hablar con un psicólogo, comenzó terapia. Empezó a entender sus propios demonios, la obsesión, la envidia, la falta de amor propio que la había llevado a destruirlo. Todo no era una excusa, pero era un comienzo. Y quizás algún día podría perdonarse y ser perdonada, pero esa era historia para otro momento. Por ahora, la historia era de Helena, de Alejandro, de Mateo y del amor que lo había vencido todo. Helena estaba en el balcón del instituto mirando el atardecer cuando Alejandro llegó con Mateo en brazos. «Ven a ver», dijo señalando el cielo. Un arcoíris enorme, colorido, hermoso. «¿Recuerdas lo que mi madre siempre decía?», susurró Helena. Arcoíris es la promesa de Dios de que después de la tormenta vienen cosas buenas. Tenía razón. Helena apoyó la cabeza en su hombro. Mateo estiró su manita tratando de tocar el arcoíris, y allí, en ese momento perfecto, Helena lo supo. Había tomado la decisión correcta todas las veces, incluso cuando dolió, incluso cuando pareció imposible. El amor siempre valía la pena, siempre. 2 años después, Helena y Alejandro adoptaron a 2 niños más, niñas que habían pasado por negligencia, y ahora tenían una familia. La Fundación Mateo creció, abrió sucursales, ayudó a cientos de familias, y la mansión que antes era silenciosa, ahora estaba llena de risas, de carreras, de desorden, estaba llena de vida. Y Helena cada noche antes de dormir agradecía por el camino, por las dificultades, por la redención, porque al final había aprendido la lección más grande de todas. El amor cura donde la frialdad falla, y esa verdad cambiaría vidas para siempre. ¿Y tú qué piensas de esta historia? ¿Crees que el amor verdadero puede transformar realidades? ¿Que gestos simples pueden cambiar destinos? Escribe en los comentarios, quiero saber tu opinión. Y si te ha gustado esta historia, no te olvides de suscribirte al canal. Hay muchas otras historias emocionantes por venir y quiero que estés conmigo en este viaje. Hasta la próxima. Ya.